amables televidentes. Damos inicio a su programa Apuntes Políticos Económicos. Hoy tenemos el honor de tener la presencia del doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas noches, doctor. Un placer de tenerlo aquí. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Y muchas gracias por esta nueva invitación. Sí. Doctor, vamos a entrar en un tema que tanto la sociedad civil como el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, inclusive el PRD, están pidiendo a grito que se apruebe la ley del partido político, doctor. Yo quiero que usted nos explique a nosotros y a la ciudadanía, doctor, todas las intríngulis. Inclusive vemos al secretario general del PLD, licenciado doctor Reinaldo Pared Pérez, inclusive decir que hay ciertos escollos de manera interna con la aprobación de la ley. Pero yo quiero que nos explique primero en qué consiste la ley de partidos políticos y todas las intríngulis que conlleva eso. Mira, cómo no, hay varios proyectos, pero el proyecto fundamental, básico, fue preparado por la Junta Central Electoral con el apoyo y el respaldo de diversas organizaciones internacionales, entre ellas la OEA, la Organización de Estados Americanos. Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, en muchos países ya, entre ellos varios países de América Latina, hay ley de partidos políticos. Bueno, pues la ley establece, primero, una definición de lo que es partido político, cómo se constituye un partido político, cuáles son los requisitos que se necesitan para poder reconocer a un partido político. Ya esos requisitos están en nuestra vieja ley electoral, ahora estarían en la ley de partidos políticos, con algunas modificaciones, por supuesto. Cómo deben escogerse las direcciones nacionales, medias y de base de los partidos políticos, si son elecciones generales o si son asambleas, cómo deben escogerse las candidaturas de los partidos políticos, cómo deben realizarse las alianzas con otras fuerzas políticas, el manejo de los fondos, que es una parte muy importante, si son financiados tanto por el sector público o por el sector privado, como aquí hay un financiamiento público que lo da el Estado y un financiamiento privado, si debe haber límites en el financiamiento privado, hasta cuánto puede aportar personalmente un individuo, si son válidas o no las aportaciones de empresas y compañías por acciones, prohibición de que a los funcionarios públicos se les pueda hacer descuentos obligatorios para financiar al partido en el poder, la propaganda de los partidos políticos, qué es permitido, qué es prohibido, cómo debe manejarse la propaganda a través de los medios de comunicación para tratar de que haya una igualdad entre todos los partidos políticos, el uso de los fondos, cómo van a manejarse esos fondos, la rendición de cuentas, la disolución de los partidos. Es decir, es todo un aspecto general con relación al funcionamiento de los partidos. Prácticamente, por lo menos en el caso del PLD, yo fui el encargado, como miembro del comité político, yo presidí la comisión que se encargó de estudiar el proyecto que ha presentado la Junta. Ya hemos discutido más de la mitad de ese proyecto, estamos de acuerdo, no hay mayores inconvenientes, pero hay aspectos en los cuales todavía pues hay discusión. Y te lo puedo decir y lo puedo comunicar a los amigos televidentes. Primero, la selección de las candidaturas, especialmente del candidato a la presidencia de la República. Debe ser una asamblea primaria
o se le permitirá al partido poder también escoger su candidato a la presidencia por una asamblea de delegados. En el PLD en eso no hay problema, tenemos una asamblea primaria, es decir, en que participan todos los miembros del partido, no hay problema. Ahora, ¿cómo celebrar esa asamblea primaria? Debe ser una asamblea primaria simultánea para todos los partidos políticos, el mismo día, es decir, la Junta dice el 20 de febrero, y ahí va a votar todo el mundo. Los que son de reformista por el reformista, los que son del PRD por el PRD y los que son del PLD por el PLD. O las asambleas primarias deben ser fijadas dentro de los meses de campaña electoral por cada partido. Ahí hay el primer cuestionamiento. Primarias simultáneas o primarias individuales de cada partido. Segundo cuestionamiento, esas primarias deben realizarse con el padrón de cada partido o deben celebrarse con el padrón de la Junta Central Electoral. Ahí hay otra dificultad. Tercera dificultad, el caso de la propaganda. El proyecto de ley, por ejemplo, prohíbe que el presidente de la República pueda inaugurar obras 3 meses antes de las elecciones. ¿Las elecciones primarias o de las elecciones? De las elecciones nacionales. Es decir, que si son el 20 de mayo, 3 meses antes del 20 de mayo, el presidente de la República no puede inaugurar obras. Si a mí me preguntan, yo particularmente digo, bueno, pero señores, ¿cuál es el capital político del partido que está en el gobierno? Bueno, el que se haga un buen gobierno, el que tú le puedas mostrar a la ciudadanía que estás haciendo una acción en beneficio del pueblo, entre ellos las obras. Porque si yo no puedo inaugurar obras, entonces yo diría, bueno, entonces los partidos de oposición no podrían favorecerse de las protestas y de las huelgas que el pueblo o las ONG hagan 3 meses antes del día de las elecciones. Porque ¿cuál es el valor agregado en la campaña de la oposición? Bueno, el apoyar una protesta, el apoyar una huelga, un paro nacional. Entonces eso no se puede prohibir. No. Bueno, entonces el valor agregado de una campaña de un partido de gobierno es poder presentar sus obras. Entonces tratan de prohibir eso. Otro tema, por ejemplo, que se ha discutido: usted, diputado y senador, renuncia al partido político, ¿debe o no debe perder el asiento en la Cámara de Diputados y en el Senado? Unos dicen, bueno, usted ganó porque el partido político lo llevó o la llevó. Lo llevó al poder. Otros dicen, no, fíjense que en Estados Unidos un senador, un diputado renuncia y no pierde su curul. Bueno, entonces, ahí hay posiciones todavía en que no hemos podido ponernos de acuerdo. Doctor, el próximo jueves llegó al país el empresario y político y también vicepresidente de la República del pueblo americano, el señor Joe Biden. Hay una serie de conjeturas sobre los acuerdos bilaterales que tiene la República Dominicana con Estados Unidos de América. Se entiende que en la reunión que va a sostener el licenciado Danilo Medina y el vicepresidente norteamericano en la mansión gubernamental, se va a tratar el asunto del DECATA, que es uno de los problemas fundamentales de ese acuerdo económico entre República Dominicana y Norteamérica, y que se va a discutir bien especial el problema textil, la manufactura textil que se hace en la República Dominicana, y más aún las prohibiciones que hay de los rubros agrícolas que entran o que entraban a Norteamérica. ¿Qué opinión le merece a usted esa visita y en qué se fundamenta para mejores condiciones a la República Dominicana? No, mire, yo creo que esta visita que ha realizado el
el vicepresidente Joe Biden, pues se enmarca dentro de las relaciones pues muy amistosas que mantiene el gobierno norteamericano con el gobierno de la República Dominicana. Muy probablemente los temas son temas que no van a ser pues lógicamente informados al público, son temas ya de discusiones de gobierno a gobierno. Se hablará de visita de cortesía, del fortalecimiento de las relaciones entre ambos países y ambos gobiernos, pero fundamentalmente tenemos el problema que afecta tanto a la República Dominicana como a los Estados Unidos, que es el tráfico de drogas. Ese es un tema obligado, es un tema que no puede, que ni va a ser, ni ha sido soslayado en esa conversación. ¿Por qué? Bueno, porque para el país es importante que los Estados Unidos fortalezcan todo lo que tiene que ver con la cooperación técnica y financiera para el combate con la droga y por parte nuestra, bueno, la cooperación que también debemos dar a la agencia antinarcótico de los Estados Unidos para una lucha coordinada en conjunto contra el narcotráfico. Eso es un tema que es esencial. Y luego, lógicamente, pues la cooperación técnica en otras áreas. Hay el caso, por ejemplo, de las actividades que realiza el Cuerpo de Paz, cooperaciones técnicas para un país como el nuestro, siempre pues... también lo que realiza USAID. Exactamente, USAID, pero un país como el nuestro siempre obligado, naturalmente, a tratar con estas cooperaciones técnicas que nos permiten pues el desarrollo de determinados programas en diferentes áreas. El USAID, por ejemplo, puede ser áreas culturales, pero puede ser áreas agrícolas. De manera que podríamos ya resumiendo diciendo que ha sido una visita esencialmente orientada a esa cooperación ya tradicional entre ambos gobiernos y ambos pueblos. Doctor, yo quiero retomar de nuevo, y perdone, lo que es la ley de los partidos políticos. El PRD, doctor, le está pidiendo a gritos que se apruebe esa ley porque ellos piensan que aprobándose esa ley se va a resolver el conflicto interno que ellos tienen. ¿Usted cree realmente, doctor, que esa ley va a servir de marco, vamos a decir, de unión para que el PRD, por vía de esa ley, pueda resolver su conflicto interno? Bueno, mira, si se aprobara la ley estableciendo una asamblea primaria simultánea para todos los partidos políticos, el mismo día en que se convoca a la ciudadanía con el padrón electoral de la Junta Central Electoral, naturalmente eso puede favorecer al Partido Revolucionario Dominicano en el sentido de que se va a votar y si la mayor parte de los que dicen ser PRDistas votan por un determinado candidato, ese va a ser el candidato del PRD. Entonces, en ese sentido, eso podría unificar al Partido Revolucionario Dominicano. De todas maneras, para nosotros eso no nos preocupa. Nosotros como Partido de la Liberación Dominicana estamos concentrados en nuestro propio acontecer, en el fortalecimiento del partido y en la aplicación de las resoluciones que adoptó el Congreso Norge Botella. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver en un momento.
Albuquerque, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y ex vicepresidente de la República. El patricio Juan Pablo Duarte Díez, en el siglo XIX, en su recorrido por Europa, concibió la evolución intelectual de la época, enmarcada en Europa en una corriente democrática y revolucionaria. La intelectualidad dentro del marco de los hombres como Carlos Marx, Federico Engels, Proust y otros grandes intelectuales del siglo XIX que trazaron pauta intelectual como concepción democrática y revolucionaria para América. Juan Pablo Duarte, su recorrido por Europa, arrastró ese conocimiento, y ese conocimiento dio origen a la vertiente libertaria e independentista en la República Dominicana. Hago esta ejemplarización porque creo que Duarte fue un ejemplo de liderazgo en la República Dominicana. Y cuando hablo del liderazgo, esto implica necesariamente lo que se llama esa vocación de servicio, esa influencia, y como es cierto, en función del nivel de autoridad, de la mejora y transformación social de los pueblos, e influye inclusive dentro del marco de la vía de desarrollo sostenido, cuando un líder tiene esa vocación de servicio. Me refiero, doctor, el pasado martes en Ginebra, el doctor Leonel Fernández Reina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana y líder del partido más grande de la República Dominicana, presidente de la Fundación Global y expresidente de la República Dominicana. Su vocación de servicio dentro del marco del liderazgo internacional lo han puesto ya como uno de los líderes mundiales. Y esto quiere decir que el doctor Leonel Fernández, en el foro el pasado martes y el pasado miércoles, tuvo dos intervenciones en los 50 años de uno de los apéndices de la ONU, que es el apéndice de comercio y desarrollo para el mundo. Ahí se convierte el doctor Fernández Reina en uno de los hombres que ha llevado mejores iniciativas para el desarrollo cultural, político, social y económico, no de la República Dominicana, sino del planeta, del mundo. El mundo lo ha concebido ya, como dijo el señor Mon, quien es el presidente de Naciones Unidas, de que se había invitado a un líder mundial. ¿Qué opinión le merece en ese sentido el trabajo que hace a nivel mundial para el reconocimiento de República Dominicana el expresidente, el doctor Leonel Fernández Reina? Bueno, antes que nada, pues agradecer esas palabras tan elogiosas
que ha expresado a favor del doctor Leonel Fernández Reina. Yo creo que todo dominicano debe sentirse orgulloso de que Leonel Fernández sea reconocido como un líder político mundial, en este caso por un hombre como Ban Ki-moon, es el secretario general del Sistema de Naciones Unidas. Y efectivamente ha estado ahora en París, por ejemplo, recibido por la Sorbona de París en sus diferentes recintos, para tratar precisamente sobre el desarrollo de América Latina y la cooperación Francia-América Latina, y luego en esta conferencia del órgano especializado en comercio y desarrollo de las Naciones Unidas para participar en los actos del 50 aniversario de ese organismo especializado en comercio y desarrollo de Naciones Unidas. Allí ha tenido una participación destacada en uno de los foros, de los seminarios que se realizaron para precisamente conmemorar el 50 aniversario de este organismo especializado en comercio y desarrollo. No solamente fue pues recibido por Ban Ki-moon, el secretario general, sino también por líderes políticos que concurrieron a esa cita, invitados por el máximo representante de las Naciones Unidas. Eso nos honra realmente. Leonel Fernández fue un presidente de lujo para la República Dominicana, y continuamente, ahora que ha salido ya del gobierno, continuamente es invitado por diferentes organismos internacionales e incluso por medios de comunicación, periódicos de prestigio de Europa y de los Estados Unidos, que lo invitan para que el doctor Fernández sea articulista en estos periódicos. De manera que para la República Dominicana debe ser un motivo de orgullo el que podamos contar con un conciudadano, con un dominicano que tiene ese reconocimiento, que trasciende nuestra frontera y que trasciende incluso al continente americano, y que prácticamente podemos decir que es universal. Doctor, yo quiero volver, y perdóneme, no a retomar el tema de la ley de los partidos políticos. No, sí, es importante que tratemos el tema. Yo quiero escuchar la opinión del académico, del hombre de Estado con una experiencia de 8 años en la vicepresidencia de la República. ¿Cuál es la ley que él considera que debe ser más idónea y que debe ser aprobada por el Congreso de la República Dominicana? Mira, particularmente yo creo que estoy de acuerdo en que tiene que haber límites, por ejemplo, en lo que se refiere a la propaganda. Y doy ejemplos. No es posible que en una campaña interna de un partido político, y pongo el ejemplo no de otros partidos, del propio PLD, no debe ser admitido ni admisible que en una campaña interna la militancia del partido que está luchando por escalar determinada posición, ser miembro de un comité intermedio, ser dirigente de un comité intermedio, llegar al comité central, haga una campaña a nivel nacional como si fuera una campaña para la presidencia de la República. Porque no es necesario. O sea, el que ese compañero se endeude, en que ese compañero gaste un gran dineral, vamos a decir, para usted ser dirigente de un intermedio o ser dirigente del comité central o del comité político, pues no es necesario que haya una campaña como si fuera una campaña a nivel nacional. Yo creo que eso debe ser regulado. No es que no haya campaña, debe haber campaña, pero eso se puede hacer internamente dentro del partido, porque yo no estoy pidiendo votos a la ciudadanía para tener que tener una valla o una cuña televisivo radial. Eso puede ser una campaña interna dentro de la membresía del partido. Eso podría ser una limitación que a mí me parece válida. Luego,
no es lo mismo una campaña a nivel presidencial que una campaña a nivel municipal. Por ejemplo, usted está aspirando a senador, a diputado, a alcalde o a presidente de la República. Bueno, los gastos en una campaña municipal deben ser gastos limitados respecto a una campaña presidencial. Y lo mismo, los gastos a nivel de senador o diputado deben ser menos que los gastos que se incurra a nivel presidencial. Eso, por ejemplo, debe quedar muy claro. El otro aspecto, yo particularmente, no, es mi opinión personal, no es la opinión del partido, que todavía no lo ha adoptado, creo que si hay asambleas primarias, estoy de acuerdo en que esas asambleas primarias se realicen dentro del periodo de campaña electoral que fije la Junta Central Electoral, pero que cada partido decida cuál va a ser el día en que va a celebrar su asamblea primaria. O sea, no simultánea. No está de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con la simultánea, y te voy a decir por qué. Por ejemplo, si un partido político tiene un solo candidato a la presidencia. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo está contento en que sea uno solo. Nadie quiere otro candidato. Bueno, ese partido político que tiene un solo candidato podría decir, bueno, como tenemos un solo candidato y este es el que va a ganar, vamos a ordenarle a nuestra membresía a que vote por el otro partido por un determinado candidato, por el candidato que consideramos más débil para derrotar. Y entonces ese partido, que está seguro que es fulanito de tal, porque no tiene más candidatos, sí, va a llamar a su militancia por debajo, ocultamente, para que vote por el candidato más débil, el precandidato más débil de otro partido político. Entonces, a mí no me parece conveniente ese tipo. Creo que la asamblea primaria debe celebrarse en la fecha que el partido lo decida y que sea con su padrón. Tú me vas a decir, bueno, pero hay problemas en los padrones. Bueno, pues vamos a depurar el padrón. Eso es muy fácil. Muchos me dicen, no, es que hay gente que ya murió. Bueno, sí, a la Junta Central Electoral, dígame, del padrón del PLD, ¿cuántos hay que ya murieron? Bueno, la Junta me dirá 200, 300 que ya murieron. Bueno, pues lo saco del padrón. Que se fue otro al PRD. Bueno, pues sencillamente a la Junta Central Electoral, mire, ¿cuántos de los militantes que están en el padrón del PLD también están en el PRD? Entonces, bueno, a estos señores que tienen una doble militancia, la Junta lo llama, bueno, ¿en cuál partido usted va a estar? ¿O va a estar en el PLD o va a estar en el PRD? ¿O va a estar en el Reformista? Bueno, es muy fácil depurar un padrón, pero que sea con el padrón de cada partido, no con un padrón abierto. Yo creo que con eso, bueno, podemos resolver. Y tercero, para mí muy importante, que sea la Junta Central Electoral la que sirva de árbitro en las elecciones internas. O sea, que la Junta Central Electoral la supervise, que sea la Junta Central Electoral la que tome el control, porque difícilmente ya con el crecimiento que han tenido los partidos políticos, pues no pueden ser ellos mismos árbitros de su propia elección. Tiene que ser obligatoriamente la Junta Central Electoral. Claro, esa es mi opinión personal. Hay compañeros de partido que no la comparten y eso es lo que está discutiendo el Comité Político del PLD. Doctor, saliéndonos ya del plano